La noche cayó sobre el pabellón de máxima seguridad cuando se escuchó un ruido extraño, proveniente de la celda 17. Allí estaba el hombre más temido del penal, aquel que nadie se atrevía a mirar a los ojos. Durante años fue conocido por su frialdad, hasta que un gesto inesperado cambió la rutina de toda la prisión. Los guardias empezaron a notar su silencio, los reclusos, sus miradas al suelo. Algo en él había comenzado a transformarse, pero nadie imaginaba lo que esa transformación ocultaba, ni el motivo que lo había llevado a arrodillarse aquella noche. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? Ese fue el milagro de la Virgen María. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país escuchas esta historia. El silencio del pabellón de máxima seguridad tenía un peso difícil de describir. No era quietud, sino una calma tensa, como si el aire mismo supiera que allí dentro habitaban hombres que habían olvidado el sentido del tiempo. De día, el ruido era constante. Gritos, llaves, órdenes, pasos. Pero de noche, cuando las luces se apagaban y solo quedaban los focos amarillos del pasillo, el penal se convertía en un océano oscuro de pensamientos rotos. En la celda 17, apartado de todos, vivía Ezequiel Vargas, un hombre cuyo nombre provocaba temor incluso entre los guardias más antiguos. Le decían el Sombra, no solo por su capacidad de moverse en silencio, sino porque su sola presencia parecía oscurecer el ambiente. Había sido condenado a cadena perpetua por una serie de delitos que nadie se atrevía a mencionar. Su expediente estaba lleno de tachaduras, informes de conducta violenta y episodios de aislamiento prolongado. Era, oficialmente, el recluso más peligroso del penal San Miguel de los Llanos. Ezequiel pasaba la mayor parte del tiempo sentado en el borde de su catre, con la cabeza baja, los dedos entrelazados y los ojos fijos en el suelo. El uniforme gris le colgaba del cuerpo, como si le pesara la propia existencia. Llevaba años sin recibir visitas. Su madre había muerto mientras él cumplía su primera década encerrado, y desde entonces se negaba a abrir las cartas que a veces llegaban con su nombre. Decía que no quería saber nada del mundo que había dejado atrás. Sin embargo, algo había cambiado en los últimos meses. Desde que lo trasladaron a esa celda nueva, los guardias comenzaron a notar un detalle. Sobre su mesa, entre los restos de pan duro y un vaso de aluminio abollado, había un pequeño trozo de papel doblado, casi deshecho por el tiempo. Nadie sabía de dónde lo había sacado. Algunos creían que era una carta vieja, otros decían que lo había encontrado durante una requisa. Pero Ezequiel lo miraba cada noche, justo antes del conteo, con una mezcla de nostalgia y temor. Afuera, la lluvia de esa madrugada golpeaba con insistencia las rejas oxidadas del ventanal. El sonido del agua mezclado con los truenos creaba una melodía irregular, casi penitente. Ezequiel se incorporó lentamente y se acercó al papel. Lo desdobló con manos temblorosas. En la penumbra alcanzó a distinguir unas letras gastadas. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Era una oración antigua, escrita a mano, con tinta azul ya desteñida. Por un momento, el hombre más temido del penal permaneció inmóvil, observando esas palabras como si fueran un idioma que había olvidado. Después, respiró hondo y, sin saber por qué, cerró los ojos y murmuró una oración que llevaba décadas sin pronunciar. Esa noche, nadie lo escuchó, pero algo, en su interior, comenzó a moverse muy lentamente, como una chispa encendiendo entre las sombras. Ezequiel Vargas no siempre había sido el Sombra. Años atrás, antes de que su nombre se convirtiera en un susurro temido, había sido un joven con sueños sencillos, un trabajo estable, una familia, un lugar donde sentirse parte de algo. Nació en un barrio pobre, en las afueras de la ciudad, donde la vida se aprendía rápido y las oportunidades se evaporaban antes de llegar. Su padre lo abandonó cuando tenía 7 años, y su madre, doña Teresa, se desvivió por mantenerlo lejos de la calle. Pero el destino, o su propia rebeldía, lo arrastró hacia caminos donde la violencia era la única moneda de respeto. A los 17 ya conocía más cárceles que aulas. Sus manos,
endurecidas por el trabajo y la ira, se mancharon pronto de decisiones equivocadas. Lo peor ocurrió una noche de invierno, cuando una riña terminó de la peor manera. Nadie murió. No fue un asesinato, pero el daño que causó fue suficiente para hundirlo en una condena sin retorno. En su juicio, el fiscal lo llamó irrecuperable. Esa palabra quedó grabada en su mente como una cicatriz que no deja de arder. Dentro de prisión, se convirtió en lo que todos esperaban que fuera: un hombre sin alma. La rabia era su escudo. Si alguien lo provocaba, respondía con furia. Si un guardia lo desafiaba, lo enfrentaba con la mirada fría de quien ya no teme perder nada. Pero por las noches, cuando el ruido del penal se desvanecía, el silencio se convertía en su castigo más severo. Allí, en esa oscuridad constante, su mente le recordaba cada error, cada rostro que había herido, cada lágrima que había causado. Hubo un tiempo en que Ezequiel trató de convencerse de que no sentía culpa, que la vida simplemente le había dado el papel del villano, pero en el fondo sabía que no era verdad. Había algo, una especie de vacío, una herida que no cerraba, que lo hacía despertar sobresaltado, con el corazón agitado y las manos frías. A veces escuchaba la voz de su madre en sus recuerdos, repitiendo aquella frase que siempre le decía antes de dormir: nadie está tan perdido que no pueda ser encontrado por Dios. Pero Ezequiel se negaba a creerlo. Había cometido demasiados errores, había herido demasiado. Para él, la fe era un lujo de los inocentes, una promesa que no le pertenecía. Sin embargo, desde que encontró aquella pequeña hoja con la oración a la Virgen, algo comenzó a inquietarlo. No recordaba haberla guardado, ni siquiera sabía cómo había llegado a su celda. Intentó tirarla, pero cada vez que lo hacía, la encontraba nuevamente doblada sobre su mesa, como si alguien o algo insistiera en que la leyera. Cada noche la miraba con rabia, con miedo, con curiosidad, y cada noche sentía una voz interna casi imperceptible que le susurraba lo que más le aterraba escuchar: aún hay tiempo para ti. Desde aquella noche en que leyó por primera vez la oración, algo cambió en el comportamiento de Ezequiel Vargas. No fue un cambio inmediato ni visible, pero los guardias comenzaron a notarlo. Ya no reaccionaba con la misma violencia cuando le hablaban, ni levantaba la voz durante las inspecciones. Pasaba más tiempo en silencio, sentado junto al ventanal, mirando el cielo gris a través de las rejas. El penal San Miguel de los Llanos era un lugar donde los rumores viajaban más rápido que el viento. Bastó con que uno de los internos dijera que el Sombra ahora reza, para que el comentario se propagara como fuego. Algunos lo tomaron como una burla, otros como una advertencia. Nadie podía creer que aquel hombre, temido por todos, estuviera hablando con Dios. Los días se volvieron pesados. Ezequiel trataba de ignorar las miradas, pero no podía escapar de sí mismo. En el comedor escuchaba los cuchicheos. En el patio sentía las risas contenidas a sus espaldas. Una mañana, mientras formaban para el conteo, un interno le lanzó un pedazo de pan al rostro y murmuró: ¿y ahora qué, Sombra? ¿Te hiciste santo? Ezequiel no respondió. Bajó la mirada y siguió en silencio. Ese simple gesto sorprendió más que cualquier grito. Los guardias se miraron entre sí. Era la primera vez que no reaccionaba ante una provocación. Sin embargo, en su interior, la batalla era feroz. Sentía rabia, confusión, culpa. Cada noche se preguntaba por qué no podía simplemente arrancar esa hoja y olvidarse de todo. Pero algo se lo impedía. Había empezado a leer la oración una y otra vez, sin entender por qué lo hacía. Era como si cada palabra abriera una puerta que había mantenido cerrada durante años. Un día, durante la hora de trabajo en la lavandería, encontró algo inesperado. Entre las sábanas viejas que doblaba mecánicamente, cayó al suelo un pequeño trozo de hilo azul trenzado. Al recogerlo, notó que era una parte rota de un rosario. Lo guardó sin pensarlo, como si fuera una señal, aunque se negó a admitirlo. Desde entonces, comenzó a llevarlo escondido en el bolsillo de su pantalón. Los guardias empezaron a notar que Ezequiel ya no pedía privilegios ni se quejaba de las sanciones.
Simplemente aceptaba todo con un silencio extraño. Algunos decían que estaba planeando algo, otros que se estaba volviendo loco, pero el jefe de turno, el oficial Ramírez, un hombre serio pero justo, observaba algo distinto. En la mirada de aquel recluso había un tipo de tristeza que no era de furia ni de derrota, sino de alguien que empezaba a arrepentirse. Esa noche, cuando el penal volvió a hundirse en la oscuridad, Ezequiel se sentó en su catre con el rosario incompleto entre las manos. Lo miró durante largo rato y murmuró apenas: «Si es verdad que aún hay tiempo, muéstramelo». Afuera, el viento sopló con fuerza, haciendo vibrar los barrotes, y aunque nadie lo oyó, una lágrima, la primera en muchos años, rodó silenciosa por su rostro. El nuevo capellán del penal, padre Esteban Morales, llegó a San Miguel de los Llanos a comienzos del invierno. Tenía poco más de 50 años, voz serena y mirada firme. No era un hombre de grandes discursos, sino de silencios que sabían escuchar. Su llegada pasó casi inadvertida. Los internos estaban acostumbrados a ver voluntarios que entraban con entusiasmo y se marchaban decepcionados. Pero el padre Esteban era distinto. No hablaba de castigos ni de culpas, sino de caminos y decisiones. El primer encuentro con Ezequiel fue casual. Durante la distribución de libros del pequeño oratorio, el capellán vio que alguien había devuelto una Biblia con las páginas marcadas por un trozo de papel amarillento. Cuando la abrió, encontró escrita en el margen la misma frase que Ezequiel había leído noches atrás: «María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros». Al preguntar quién la había dejado, un guardia señaló con el mentón hacia la celda 17. «El Sombra», dijo, «pero no le recomiendo que se acerque, padre. Ese hombre no tiene remedio». El capellán sonrió con paciencia. «Nadie está tan lejos que no pueda ser encontrado», respondió con una calma que desarmó incluso al guardia más cínico. Días después, Esteban pidió permiso para visitar la celda 17. Cuando entró, Ezequiel estaba sentado, tallando con un trozo de metal la madera de su mesa. Ni siquiera levantó la vista. «No doy entrevistas», dijo con voz seca. «No vengo a preguntar nada», contestó el capellán. «Solo quería dejarte esto». Le extendió un pequeño crucifijo de madera. No era nuevo ni reluciente, tenía las marcas del tiempo, como si hubiera acompañado muchas oraciones antes. Ezequiel lo miró, sin tocarlo. «No creo en eso». «No hace falta creer», dijo el sacerdote. «Basta con no cerrarse del todo». Durante semanas, el padre Esteban regresó. A veces hablaban unos minutos, otras solo compartían el silencio. El capellán nunca lo presionó. Le hablaba de su madre, de cómo ella rezaba incluso cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. Ezequiel escuchaba con aparente indiferencia, pero cada palabra se le quedaba grabada en el pecho. Un día, mientras el sacerdote se marchaba, Ezequiel lo llamó por primera vez. «Padre, ¿usted cree que alguien como yo todavía puede ser perdonado?» El capellán se detuvo, lo miró a los ojos y respondió con voz serena: «Dios no se cansa de esperar. Nosotros somos los que nos cansamos de volver». Esa noche, Ezequiel tomó el pequeño crucifijo que había dejado sobre la mesa. Lo sostuvo entre las manos, junto al trozo de hilo azul del rosario. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo. En el pasillo, un guardia observó desde la mirilla. No entendía lo que veía, pero juró haber notado algo distinto en la postura del preso. Ya no era el hombre encorvado y hostil de antes, sino alguien que parecía buscar algo más grande que su propia culpa. Las noches en San Miguel de los Llanos solían parecer todas iguales, pero desde hacía unos días Ezequiel notaba algo distinto. No era un cambio en el ambiente, el frío seguía igual de cortante, los ecos igual de duros, sino algo interno, como una inquietud que no sabía explicar. Dormía poco y despertaba con la sensación de haber soñado con voces que no recordaba. Una madrugada, mientras el silencio pesaba como plomo, buscó en el bolsillo del pantalón el pequeño trozo de hilo azul que había guardado. Lo colocó sobre la mesa, junto al crucifijo del padre Esteban. Lo observó durante largo rato, pensando que tal vez debería desecharlo, pero justo cuando extendió la mano para hacerlo,
notó algo que lo detuvo. El hilo, que antes era un simple pedazo trenzado, ahora tenía un pequeño nudo, nuevo como si alguien o algo lo hubiera ajustado durante la noche. Ezequiel frunció el ceño. Miró alrededor, desconfiado. No había forma de que alguien hubiera entrado a su celda. La cerradura estaba intacta. Los guardias habían pasado lista hacía apenas unos minutos. Sin embargo, el nudo estaba allí, tan real como el frío que le recorría la espalda. Los días siguientes comenzaron a suceder pequeñas coincidencias. Una tarde, mientras barría el pasillo asignado, escuchó a lo lejos el sonido de un rosario que caía al suelo. Provenía del área de visitas, donde un grupo de voluntarias rezaba con algunos internos. Ezequiel se acercó sin intención, pero algo lo hizo detenerse. Entre los rezos, escuchó una voz femenina decir su nombre. No lo mencionó en tono de juicio, sino de súplica. Por Ezequiel Vargas, para que encuentre la paz. El corazón le dio un vuelco. Miró por el ventanal, pero no logró ver quién había pronunciado esas palabras. Solo alcanzó a notar una figura de espaldas, con un velo claro sobre el cabello. La escena duró apenas unos segundos, pero bastó para dejarlo inmóvil. Aquella noche no pudo dormir. Cuando el padre Esteban pasó a su celda al día siguiente, Ezequiel lo enfrentó con una mezcla de desconfianza y temor. ¿Usted le dijo a alguien que rezara por mí? El capellán lo miró sorprendido. No, hijo. Nadie fuera de aquí conoce tu nombre. ¿Por qué lo preguntas? Ezequiel no respondió. Solo bajó la cabeza y murmuró. Entonces, ¿cómo sabían? El sacerdote lo observó unos segundos, comprendiendo que algo invisible comenzaba a moverse en el corazón de aquel hombre. A veces, dijo suavemente, cuando no tenemos fuerza para pedir ayuda, alguien la pide por nosotros. Esa frase se le quedó grabada a fuego. Esa misma noche, Ezequiel sacó de nuevo el hilo azul. Lo entrelazó con un trozo de cuerda vieja y poco a poco fue formando un rosario improvisado. No era bonito ni completo, pero cada nudo era una oración que no sabía pronunciar con palabras. Mientras lo hacía, un aroma leve, casi imperceptible, comenzó a llenar la celda. No era el olor del encierro ni del polvo húmedo. Era un aroma dulce, como a rosas frescas. Ezequiel levantó la mirada, confundido. Nadie más lo notó, pero él lo sintió. Y en silencio comprendió que algo o alguien había empezado a responderle. El olor a rosas había desaparecido tan rápido como había llegado, pero en la mente de Ezequiel seguía flotando. Durante días, intentó convencerse de que lo había imaginado. Sin embargo, cada vez que miraba el rosario improvisado que colgaba en su litera, sentía un estremecimiento difícil de explicar. Su rutina cambió. Ya no discutía, ya no buscaba peleas. Cumplía con su trabajo en silencio y evitaba los conflictos. Algunos internos empezaron a burlarse de él abiertamente. El sombra se volvió beato, decían entre risas. A ver si ahora te confiesas por los pecados del pabellón. Ezequiel no respondía, pero en su interior la humillación dolía, no por el orgullo, sino por el miedo, de volver a ser quien era. Cada noche se repetía la misma pregunta, ¿y si todo esto es un castigo, no una señal? En esos días, el padre Esteban siguió visitándolo. Lo encontraba más callado, pero con una luz distinta en los ojos. Ezequiel le confesó lo que había sentido, aunque sin mencionar el aroma. Padre, no entiendo qué me pasa, no me reconozco, siento cosas que creí muertas. A veces tengo miedo. El capellán lo miró con ternura. Cuando uno empieza a sanar, también duele. El alma se resiste al perdón porque confunde el dolor con castigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ezequiel asintió sin hablar. Cuando el sacerdote se marchó, se quedó mirando la puerta cerrarse lentamente, como si algo en su interior también se estuviera cerrando. Esa noche, el penal estalló en caos. Un grupo de internos inició una pelea en el comedor. Los gritos y los golpes retumbaron por todo el pabellón. Los guardias corrieron, los candados se accionaron, las sirenas resonaron. Ezequiel, que estaba en su celda, escuchó todo con el corazón acelerado. Durante años habría aprovechado esa confusión,
para imponer respeto o desahogar su rabia. Pero ahora algo lo detuvo. Se quedó quieto, con el rosario apretado entre los dedos, repitiendo en voz baja las únicas palabras que recordaba: María, Madre de Misericordia. Cuando los guardias entraron, encontraron su celda intacta. Ezequiel permanecía de rodillas, mirando el suelo. No habló, no pidió nada. A la mañana siguiente, el oficial, Ramírez, lo observó durante el conteo. Había algo nuevo en su expresión. No era sumisión, era serenidad. ¿Todo bien, Vargas?, preguntó con tono seco. Ezequiel lo miró brevemente y respondió: Depende del día, señor. Pero hoy, sí. Esa respuesta tan simple descolocó al guardia. Nadie en años había escuchado a ese hombre pronunciar una frase sin resentimiento. Esa tarde, cuando el penal volvió a la calma, Ezequiel notó que su rosario improvisado tenía una cuenta nueva. No sabía cómo había aparecido. La tocó con suavidad, con un temblor en los labios. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin esconderse. No entendía el motivo, pero sentía que algo estaba purificando su alma. Y aunque aún no se atrevía a decirlo en voz alta, sabía que estaba empezando a creer. El penal San Miguel de los Llanos siempre olía a hierro, humedad y cansancio. Pero en las últimas semanas, algo imperceptible había comenzado a transformar aquel lugar. Los guardias lo comentaban entre ellos, en voz baja, como si hablarlo demasiado pudiera romper el hechizo. «El Sombra ya no es el mismo», decía uno mientras revisaba los pasillos. «Antes bastaba con mirarlo para sentir miedo. Ahora apenas levanta la vista». «Peor aún», respondía otro. «Ahora da paz. Y eso, aquí adentro, asusta más». Los internos también lo notaban. Ezequiel ya no imponía respeto por su violencia, sino por un tipo de silencio que desarmaba. Algunos lo evitaban, otros se le acercaban por curiosidad. En los ratos del patio se sentaba a un costado, donde el sol apenas alcanzaba a tocar los muros. Se pasaba los dedos por el rosario improvisado, murmurando oraciones incompletas. A veces otros reclusos lo observaban desde lejos, sin entender cómo aquel hombre, el más temido del pabellón, podía permanecer en paz en medio del caos. El padre Esteban visitaba su celda con más frecuencia. No hablaban de fe, ni de castigos, ni de milagros, solo de silencio y de redención. «¿Sabe, padre?», le dijo Ezequiel una tarde. «Toda mi vida pensé que era el más fuerte porque nadie podía romperme, pero ahora me doy cuenta de que lo único que me sostenía era mi odio». El capellán asintió, con una sonrisa suave. Cuando uno suelta el odio, queda el vacío. Pero es ahí donde Dios empieza a construir. Los rumores crecieron. Algunos decían que Ezequiel había enloquecido, otros que hablaba solo. El oficial Ramírez lo observaba con atención. No creía en milagros, pero había visto demasiadas cosas para negar lo que tenía frente a sus ojos. Una noche, lo encontró ayudando a otro interno a vendarse una herida después de una pelea. El Sombra, el mismo que antes provocaba las riñas, ahora calmaba a los demás. «¿Qué estás haciendo, Vargas?», le preguntó el guardia. «Nada, señor. Solo no quiero ver más sangre», respondió él sin mirarlo. Aquel gesto, simple pero sincero, recorrió el penal como un eco. Los hombres más duros comenzaron a hablar de él con respeto. Incluso los que lo habían despreciado empezaron a guardar silencio cuando pasaba cerca. El ambiente cambió. Las noches parecían menos densas. Algunos juraban escuchar a Ezequiel rezando en voz baja, pidiendo perdón por todos los que ya no podían hacerlo. Una madrugada, mientras todos dormían, el padre Esteban se levantó inquieto. Sintió una necesidad inexplicable de ir hasta la capilla. Al llegar, encontró encendida una pequeña vela frente a la imagen de la Virgen. No recordaba haberla dejado así, y sobre el altar, junto a un crucifijo, descansaba un rosario viejo, pero completo. Al tocarlo, el sacerdote sintió un estremecimiento profundo. Miró hacia el pasillo que conducía a las celdas y en la distancia creyó ver una sombra arrodillada tras las rejas, en silencio. Esa noche nadie habló de lo sucedido, pero todos, guardias, presos y capellán, sintieron lo mismo. Algo estaba a punto de ocurrir.
La madrugada del 12 de septiembre comenzó como cualquier otra, con el eco de llaves, pasos y el frío húmedo que se colaba por las rendijas del techo. Pero para Drew, Ezequiel Vargas, aquella noche sería diferente. No podía dormir. Sentía una inquietud que lo quemaba por dentro, como si alguien lo llamara desde un lugar que no podía ignorar. Se levantó de su catre y se arrodilló frente a la mesa. Tenía entre las manos el rosario improvisado ya completo, con cuentas desiguales y un crucifijo de madera colgando al final. No recordaba haberlo terminado. Lo observó con una mezcla de asombro y temblor. En ese momento, una lágrima cayó sobre la madera. «No merezco». «Esto», susurró quebrado, «no merezco que nadie me escuche». El silencio era total. Ni los grillos, ni los pasos de los guardias. Solo su respiración agitada. Entonces, sin saber por qué, Ezequiel comenzó a rezar. No el rezo mecánico de otros días, sino una súplica nacida del alma. «Madre, si alguna vez viste a alguien más perdido que yo, si todavía puedes mirarme sin odio, enséñame a pedir perdón». Sus palabras se ahogaron en un sollozo. El aire de la celda pareció volverse más liviano, más tibio. Fue entonces cuando el guardia Ramírez, que hacía su ronda habitual, se detuvo frente a la celda 17. Desde el pasillo, vio a Ezequiel arrodillado, inmóvil, con la cabeza inclinada. Iba a llamarlo, pero algo lo hizo quedarse quieto. Un aroma dulce, imposible de confundir, comenzó a llenar el aire. No venía de ningún lugar visible, pero impregnó el pasillo entero. Ramírez, desconcertado, miró hacia los lados. Otros dos guardias se acercaron. «¿Hueles eso?», susurró uno. «Sí, a flores», respondió el otro temblando. «¿A rosas?». Desde el interior de la celda, una luz muy tenue, apenas perceptible, se reflejaba en el suelo. No era una luz brillante ni cegadora. Era suave, cálida, como la de una vela que se niega a apagarse. Ezequiel levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. En la pared frente a él, la sombra de los barrotes formaba una silueta que parecía un manto extendido. No hubo voces, no hubo apariciones, solo una presencia tan serena que el miedo desapareció. El hombre más temido del penal rompió en llanto. «Perdóname», susurró, «no por lo que hice, sino por lo que dejé de amar». Cuando el capellán llegó, alertado por los guardias, encontró a Ezequiel aún arrodillado, con el rosario entre las manos. El aroma a rosas seguía en el aire. Nadie se atrevió a hablar. El padre Esteban se arrodilló junto a él y en voz baja rezó: «María, Madre de Misericordia, gracias por no olvidarte de tus hijos». Ezequiel no respondió, solo sonrió, con el rostro en paz, mientras una lágrima caía sobre el crucifijo. Aquel silencio, más elocuente que cualquier palabra, fue el testimonio del milagro. Esa madrugada, en la celda 17, lo inexplicable sucedió. El amanecer llegó lento y silencioso sobre San Miguel de los Llanos. Los rayos del sol apenas se filtraban entre los barrotes, tiñendo de dorado las paredes húmedas. Los guardias aún hablaban en voz baja sobre lo que habían sentido la noche anterior. Nadie podía explicarlo. El aroma a rosas había desaparecido, pero permanecía una calma extraña, como si todo el penal hubiera exhalado al mismo tiempo un suspiro de alivio. Ezequiel despertó de rodillas, con el rosario entre las manos. No recordaba haberse dormido. Al abrir los ojos, notó que el crucifijo tenía una gota de agua sobre la cruz como una lágrima. No supo si era suya o si simplemente había caído del techo, pero al tocarla sintió algo cálido, una paz que jamás había conocido. El padre Esteban lo visitó más tarde. Lo encontró diferente. No era solo su postura o su mirada, era su voz, suave y serena, como la de alguien que finalmente se ha reconciliado consigo mismo. «Padre», dijo Ezequiel con un hilo de voz, «anoche sentí algo. No lo vi, pero lo sentí aquí». Colocó una mano sobre el pecho. No fue un milagro de luz, fue un milagro de perdón. El sacerdote sonrió conmovido. «Eso es lo que ella hace, hijo. No siempre se muestra para que la veamos. A veces solo nos deja sentir su presencia para recordarnos que seguimos vivos». Ezequiel.
Bajó la cabeza con lágrimas contenidas. Toda mi vida creí que no tenía alma, que ya era demasiado tarde, pero anoche entendí que lo que me condenaba no eran mis actos, sino mi orgullo. Yo mismo me encerré antes de que pusieran las rejas. El capellán permaneció en silencio. Dejó que el recluso hablara, que su alma terminara de vaciarse. «Padre», continuó Ezequiel, «quiero confesarme, no por miedo a morir, sino por amor a vivir distinto, aunque sea aquí adentro». Aquella confesión fue larga, entrecortada pero limpia. El sacerdote lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ambos permanecieron de rodillas. El padre Esteban extendió la mano y trazó una pequeña cruz en su frente. «Ezequiel Vargas, hijo de Dios, tus culpas han sido perdonadas, no porque las merezcas, sino porque Él nunca dejó de amarte». En ese instante, Ezequiel rompió en llanto, pero ya no era el llanto del miedo ni del dolor, sino el de alguien que al fin comprende. Ese día no vi a la Virgen, pero sentí que me abrazó. Cuando el sacerdote salió de la celda, los guardias notaron que el recluso más peligroso del penal estaba sonriendo. Una sonrisa leve, sincera, imposible de fingir. Esa sonrisa se convirtió en su testimonio más poderoso. Desde entonces, nadie volvió a llamarlo el Sombra. En los registros oficiales seguía siendo un condenado, pero dentro de los muros todos sabían que algo divino había ocurrido. Pasaron los meses y el penal San Miguel de los Llanos nunca volvió a ser el mismo. A simple vista, seguía siendo el mismo edificio gris, con muros agrietados y ecos metálicos, pero quienes vivían allí sabían que algo había cambiado para siempre la atmósfera de aquel lugar. Los guardias lo decían sin admitirlo en voz alta. Los presos lo sabían sin ponerle nombre. Había un antes y un después de aquella noche en la celda 17. Ezequiel Vargas ya no era el Sombra. Sus movimientos, antes duros y amenazantes, se habían vuelto tranquilos. Caminaba despacio, con la cabeza erguida y la mirada serena. Muchos reclusos comenzaron a buscarlo para hablar. No pedían consejos, solo escucharlo. A veces, mientras limpiaba los pasillos o ayudaba en la cocina, recitaba en voz baja la misma oración que había cambiado su vida. «María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros». El padre Esteban notó que cada día más hombres asistían a las charlas de la capilla, no por obligación, sino por curiosidad, por esperanza. Uno de los guardias le confesó: «No sé si creo en milagros, padre, pero desde esa noche duermo en paz. Ya no tengo miedo cuando hago la ronda». El sacerdote sonrió. «Eso también es un milagro, hijo. Los pequeños son los que más transforman». Ezequiel pidió permiso para reparar los rosarios rotos que los internos encontraban durante las requisas. Con hilo y paciencia, los arreglaba y los dejaba en silencio sobre los bancos de la capilla, sin decir a quién pertenecían. «No son míos», decía siempre, «solo los devuelvo a quien los necesite». Con el tiempo, todos sabían que aquellos rosarios restaurados eran su manera de orar. En una ocasión, el oficial Ramírez se acercó a su celda y le dijo con voz baja: «Nunca pensé que lo diría, Vargas, pero me alegra verlo así». Ezequiel levantó la vista y respondió con una sonrisa tranquila: «No soy mejor que antes, señor. Solo entendí que no vine aquí para morir, sino para despertar». Esa frase quedó grabada en la memoria de muchos. Cuando años después Ezequiel fue trasladado a otro centro penitenciario, el pabellón entero lo despidió, en silencio. Nadie aplaudió, nadie gritó. Solo se escuchó el suave repique de las llaves y el eco de sus pasos alejándose. Sobre su catre dejó su rosario, el mismo que apareció completo aquella noche. Junto a él, una nota escrita con letra firme: «Lo que cambió no fue el mundo, fue mi corazón». El padre Esteban guardó ese papel entre las páginas de su Biblia. Cada vez que alguien le preguntaba si creía en milagros, respondía lo mismo: «Sí, pero no todos brillan, algunos simplemente transforman lo invisible». Porque en aquella celda el hombre más temido del penal encontró la misericordia, y todos los que lo conocieron fueron testigos de que la gracia puede florecer incluso entre los muros más fríos. La Virgen María nunca abandona a sus hijos, incluso en la hora más oscura.
Suscríbete al canal para más historias de fe y milagros de la Virgen María.